La siguiente puerta que abra podría ser la última. 27 de octubre de 2015. Simone, Dave y yo llegamos a un club para una fiesta de Halloween. No planeábamos quedarnos mucho tiempo, era martes y todos teníamos que trabajar a la mañana siguiente. Nos unimos a la multitud de personas que hacían fila y entramos por la puerta lateral, pero me di cuenta de que había dejado mi billetera en el auto. Planeamos encontrarnos adentro. Los tres estábamos usando estos cursis disfraces a juego, una tradición que teníamos desde que éramos niños, por lo que debería haber sido bastante fácil encontrarnos. Nunca olvidaré la sensación, el encanto de esa puerta de entrada lateral, como si todo lo que pudiera desear estuviera a través de ella. Tanto es así que en ese momento, la apariencia antinatural de la habitación al otro lado no me había preocupado ni remotamente. Tampoco lo había hecho el hecho de que a pesar de la cantidad de personas que cruzaban la puerta, la habitación parecía estar vacía. Me las arreglé para alejarme y regresar al mordiente aire de la noche mientras todos los demás entraban. Una parte racional de mí ganó, sabiendo que no iba a llegar muy lejos sin mi identificación, de todos modos. Sin embargo, cuando regresé del auto, no solo toda la multitud se había ido, también lo había hecho la puerta por la que habían estado entrando. Allí no había nada más que una pared de ladrillos. No sé cómo no me afectó a mí, ni a ninguno de nosotros, antes. Llevábamos años yendo allí y nunca había visto una puerta en ese lado del edificio. Entré por la entrada principal habitual, pero no pude encontrar a mis amigos por ningún lado, y cuando pregunté, nadie dentro había visto a nadie más vestido como yo. Mientras deambulaba frenéticamente por el club casi vacío buscándolos, me di cuenta de que tampoco había nadie que hubiera estado en la fila con ellos. Intenté llamar una y otra vez pero ninguno de los dos contestó sus teléfonos. Desde entonces no se ha vuelto a ver a nadie que haya atravesado esa puerta. Durante meses, pasé mi tiempo libre buscando respuestas en línea, y aunque realmente no esperaba encontrar nada, era algo que me distraía de las llamadas y mensajes de texto sin respuesta, y del continuo silencio en las redes sociales. Una parte de mí se aferró al pensamiento de que incluso si no estuvieran aquí, tal vez todavía estuvieran bien en alguna parte. Quizás pueda encontrar una manera de traerlos de regreso. Era mejor que pasar mis noches de insomnio reviviendo esa noche una y otra vez, tratando de convencerme de que solo había imaginado los golpes en las paredes a mi alrededor, las voces apagadas teñidas de miedo y dolor, apenas audibles por encima de la música. Para mi sorpresa, encontré algunos testimonios y documentación de otros incidentes similares a lo largo de los años, aunque algunos habían sido difíciles de verificar o, según mi propia experiencia, obviamente falsos. Entonces comencé a recopilar mis propias notas de fuentes oficiales y lo que aprendí hablando con testigos. Realmente desearía poder decir que lo que encontré me hizo sentir mejor. Pero si así fuera, no compartiría esto. Aprendí que a veces la puerta reemplaza a una que has visto, tal vez incluso usado, miles de veces antes. Otras veces, como en nuestro caso, aparece en lo que momentos antes había sido solo una pared en blanco. Aunque nadie podría decir con certeza qué les sucede a quienes pasan por eso, las implicaciones de lo que encontré me enfermaron. Una cosa sí sé. Una vez que esa puerta se cierra detrás de ti, no hay vuelta atrás. Fecha de ocurrencia: 30 de octubre de 2007. Fuente: imágenes de cámaras de seguridad. Entrevista con testigos. Uno solo puede especular sobre lo que pasó por su cabeza en sus momentos finales, pero es seguro decir que Will Reynolds estaba teniendo una mañana de mierda. Lo habían invitado a su primera entrevista de trabajo después de casi un año de buscar, y de alguna manera había transpuesto la dirección. Aparentemente solo se dio cuenta de su error después de deambular por el edificio equivocado durante 15 minutos. Entonces, allí estaba, corriendo hacia el ascensor, probablemente esperando poder cruzar la ciudad lo suficientemente rápido como para llegar muy tarde, en lugar de perdérselo por completo. Según los posibles empleadores, aparentemente intentó llamarlos para avisarles, pero nadie respondió porque estaban todos sentados en una sala de reuniones, esperándolo. Sus últimas palabras conocidas fueron una disculpa murmurada y sin aliento.
Las cámaras lo capturaron patinando hasta detenerse frente a una puerta, una que no fue reconocida por los empleados ni presente en las imágenes antes o después, y la atravesó rápidamente. Nunca sabremos qué creía que había al otro lado, solo podemos especular, pero sí sabemos que Will nunca llegó a la entrevista. Los empleados informaron que se escuchó una voz apagada y golpes provenientes de detrás de esa misma pared durante la siguiente semana, a pesar de que no había nada más que el horizonte de Londres al otro lado. Al principio fue vacilante, se volvió frenético, antes de apagarse y finalmente detenerse. Uno de los testigos me contó en voz baja por teléfono cómo, poco después de que cesaron los golpes, vio la eventual filtración de lodo rosado de los zócalos donde una vez estuvo la puerta. Ella lo describió como algo agrio y con olor a cobre que carcomía el piso de madera. Desafortunadamente, esta es solo una de al menos 10 desapariciones sospechosas reportadas como ocurridas el 30 de octubre de 2007, pero lo que hace que la de Will sea única es el metraje de la cámara. A diferencia del incidente del año 1975, que se basó únicamente en relatos de testigos presenciales y que oficialmente se atribuyó a la histeria colectiva, el del año 1967, que casi se ha convertido en una leyenda urbana. A diferencia de la década de sórdidos programas de juegos por cable, descartados como guiones, a diferencia de las desapariciones de 1999 de las que no pude encontrar una sola persona dispuesta a hablar conmigo. A diferencia de muchos otros sin nombre, que desaparecieron sin dejar más rastro que una mancha persistente y persistente. Por primera vez, hubo imágenes indiscutibles que mostraban a un hombre desaparecido entrando por una puerta que, aparte de unos pocos fotogramas de imágenes fugaces, no existía. Había fotografías del líquido espeso con mechones de cabello y dientes mezclados. Fecha de ocurrencia: 26 de octubre de 1999. Fuente: artículo de periódico archivado. Un reencuentro va hacia el sur. ¿Qué pasó con la familia Ganzoli desaparecida? Una familia extensa reserva un salón de banquetes en Kearney, Nebraska, para una reunión. Cuando el dueño llega para limpiar y cerrar esa noche, no ve a la familia, pero nota sus vehículos y varias pertenencias personales en el estacionamiento. Cuando, varios días después, los coches siguen sin moverse, alerta a las autoridades. Posteriormente, toda la sala se considera inutilizable y se derriba. El artículo no dice por qué, aunque menciona algo descrito solo como perturbador que se encuentra en el interior. Nunca se localizó a ningún miembro de la familia desaparecida. Después de que encontré el artículo sobre las desapariciones de 1999, fue entonces cuando comencé a ver un patrón de cuando aparecía la puerta, cada 8 años, el último martes de octubre, sin falta. Todavía nunca he descubierto cómo determinar dónde. Las pocas referencias que encontré en mi investigación se referían a él como la primera puerta, supuestamente basándose en su presencia en un programa de juegos que se transmitió intermitentemente en los años 1980 y principios de los 90, el tipo de programa que solo encontrarías tarde por la noche en la estática entre canales. Sin embargo, según lo que he aprendido, siempre pensé que la última puerta habría sido un apodo más apropiado. Fecha de los sucesos: 1983, 1991. Fuente: programa de televisión por cable, lugar de rodaje desconocido. El programa pareció transmitirse con varios nombres diferentes durante ese periodo, pero el formato fue siempre el mismo. Un hombre con un traje naranja de 3 piezas presentó lo que parecía ser una estafa de Jeopardy donde el ganador podía elegir un premio detrás de una de varias puertas. Las preguntas y respuestas eran extrañas, cosas de las que los espectadores nunca habían oído hablar, y yo mismo nunca pude encontrar otras referencias a ninguna de las dos. Este prestigioso instituto alberga la colección más grande de artefactos raros, que van desde jarrones de la dinastía Zhang hasta la era charlottiana. Colección que es el Museo Captades Moss. Los ganadores elegirían sin falta en la primera puerta, aunque inicialmente se desviaran hacia otra, siempre cambiarían bruscamente de dirección. Siempre entrarían por el primero, que luego se cerraría de golpe detrás de ellos. El espectáculo terminaba con el presentador diciendo: «Echémosles una mano, amigos».
mientras los otros jugadores e incluso el público del estudio los seguían, todos con expresiones iguales de emoción abrumadora mientras ellos también, inexplicablemente, avanzaban arrastrando los pies. Misma, primera, puerta. Los concursantes y el público nunca volvieron a salir. Aunque a veces se escuchaban golpes frenéticos y voces distantes del otro lado a medida que avanzaban los créditos, en las tomas panorámicas se podía ver que no había nadie, detrás de eso. Cuando me enteré por primera vez del incidente del 75, me costó localizar testigos, y mucho menos aquellos dispuestos a hablar conmigo. Realmente no los culpo, especialmente por haber experimentado algo similar de primera mano. El conserje de la escuela, que también había estado en las gradas esa noche, fue el único que devolvió mis llamadas. Tuvo la amabilidad de mostrarme los terrenos de la escuela abandonada hace mucho tiempo mientras me contaba lo que había visto. Fecha de ocurrencia: 28 de octubre de 1975. Fuente: entrevista a un testigo presencial. Se esperaba que el partido de bienvenida en Keller High School fuera inolvidable. Un nuevo estadio, un año récord en términos de victorias y becas universitarias para los estudiantes del último año. Y así fue, solo que no de la manera que cualquiera en el pequeño pueblo podría haber imaginado. Se esperaba que el equipo saliera corriendo del pasillo del complejo atlético y entrara al campo, como lo hacía en cada partido en casa. La banda estaba preparada y tocando, pero las puertas nunca se abrieron. El equipo nunca surgió. El público se sentó confundido, mientras los vítores se convirtieron en risas nerviosas y luego en susurros de preocupación. Se buscaron a los jugadores, a los entrenadores, pero no los encontraron por ningún lado. El conserje, que me pidió que no usara su nombre, se atragantó al describir los sonidos de sollozos, golpes y rasguños en todo el edificio deportivo. Los escuché allí durante días, pero incluso cuando abrimos las paredes, nunca los encontramos. Por muy malos que fueran los sonidos, me dijo que lo que más lo persiguió a lo largo de los años fue el silencio que finalmente siguió. No mucho después, la puerta del campo empezó a filtrar durante semanas un líquido viscoso con olor rancio, que carcomía el césped nuevo. Los entrenadores y el equipo desaparecidos nunca fueron encontrados, aunque más tarde se descubrieron varios anillos de clase en el plástico parcialmente derretido del campo. Lo que ocurrió en 1967 fue el mayor incidente del que he encontrado evidencia hasta ahora. Afortunadamente, a pesar de que algunas fuentes modernas afirman que fue inventado o una leyenda urbana, pude encontrar documentación. Estoy extremadamente agradecido por eso, ya que ha sido imposible localizar a los testigos oculares, es decir, si es que todavía viven. Fecha de ocurrencia: 31 de octubre de 1967. Fuente: microfilm. El vuelo 1919 de Pan Am, completamente reservado y listo para partir de GSW a LAX, se retrasó por la llegada tardía del avión entrante. Quizás la prisa por subir a todos a bordo del Boeing 707 y despegar fue la razón por la que les tomó tanto tiempo darse cuenta de que algo había salido mal. El avión se quedó en la pista, mientras su nueva hora de salida llegaba y pasaba. El control de tráfico aéreo intentó, y fracasó, comunicarse con los pilotos varias veces. Cuando el personal del aeropuerto finalmente volvió a abrir la puerta de la cabina, el avión estaba vacío, aunque quienes abordaron en busca de la tripulación y los pasajeros notarían más tarde que escucharon golpes frenéticos en las ventanas y el metal, y lo que parecían voces, distantes pero suplicantes. La presencia posterior de un lodo espeso y rosado que carcomió el cemento de la pista de abajo se mencionó en el artículo, pero nunca se explicó. El 27 de octubre de 1959 se denunciaron múltiples desapariciones en 3 continentes. Encontré indicios de que ese día, al menos 20 personas sencillas cruzaron una puerta que nunca hubieran imaginado que sería la última. De los casos mejor documentados, hubo uno en particular que se me quedó grabado a lo largo de los años. Fecha de ocurrencia: 27 de octubre de 1959. Fuente: microficha. Reno. Mujer arrestada por desaparición de familia. Afirma que los vio cruzar la puerta del comedor, pero nunca los vio salir por el otro lado. Cuando la entrevistaron, su única respuesta fue:
Sé que todavía están aquí, puedo oírlos gritar. No pude encontrar nada antes que estuviera documentado formalmente, aunque los rumores que escuché sobre lo que sucedió en esa fábrica en 1935 todavía me persiguen. Sé que la primera puerta aparece al menos una vez cada 8 años. Sin embargo, nunca se puede ser demasiado cuidadoso. El precio de ese error en particular es demasiado alto. Saqué todas las puertas interiores de mi casa de sus bisagras hace años y cuando salgo de casa, solo paso por una puerta por la que veo que otros pasan primero, una vez que me aseguro de que salgan por el otro lado. Nunca he podido deshacerme del miedo devorador de que la siguiente puerta por la que paso podría ser la última. He estado recopilando esta información durante años, pero todos, fuera de los foros marginales, a los que intenté advertir me desestimaron, y mis preocupaciones, como una locura. Ahora que nos acercábamos rápidamente al último martes de octubre de 2023, sabía que tenía que seguir intentándolo. Sabía que no podría dormir por la noche, debido a la pura culpa si no lo hacía. Se lo debo a Simone, a Gabe y a muchos otros. Estoy compartiendo esto con todos los que puedo con la esperanza de que una de estas publicaciones marque la diferencia, tal vez pueda evitar que la primera puerta se convierta en la última para alguien. Porque aunque no sé dónde, sé que algo llegará pronto y tengo la sensación de que será algo